Buenas noches, les hablo desde Bogotá, Colombia. Hay tres hechos geopolíticos muy importantes hoy en el mundo. La guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente y la situación de guerra contra Venezuela. Voy a referirme a los de Ucrania y Venezuela, o sea, yo lo califico como la OTAN ataca a Rusia y a Venezuela. Porque es así, ¿no? La OTAN consideremos los países anglosajones, o sea, Estados Unidos y Inglaterra y los países europeos. Porque hay una unidad de pensamiento de estos países imperialistas y colonialistas. Todos tienen el mismo mensaje, todos repiten lo mismo, su medio de comunicación repite lo mismo. Hay toda una campaña, un centro organizado, ¿no?, que se dedica a desinformación total. Hay una guerra cibernética hoy. Digamos, es la otra parte de la guerra, que es la guerra de la desinformación. En el caso de la guerra ucraniana es de OTAN contra Rusia, eso no hay la menor duda, ¿no? Ucrania simplemente es utilizado como llaman en inglés, proxy, o sea, como un sujeto que se utiliza para debilitar a Rusia. Y dan toda una cantidad de explicaciones, desinformaciones, que fue una agresión rusa. Nunca mencionan que en 2014 se firmaron los acuerdos de Minsk, en que Rusia lo firmó y se acordaba que los territorios del este de Ucrania había que darles una especie de estatus especial, legal, que no se les podía seguir matando como lo estaba haciendo Ucrania por insinuación de las fuerzas de la OTAN. Mataron 14.000 ciudadanos rusos del este de Ucrania. Y ya se sabe que ese pacto, que lo firmaron entre otros Angela Merkel, la canciller de Alemania, y François Hollande, el presidente de Francia, que lo hicieron para tomar el pelo. Lo han confesado. O sea, la idea era ganar tiempo para fortalecer a Ucrania, armarla, y eso fue lo que hicieron. Se dedicaron a crear un ejército en Ucrania, a armarlo, a crear una serie de defensas, o sea, preparados para, realmente la idea era atacar a Rusia, francamente, ¿no? Ir a ver cómo atacaban a Rusia y cómo realmente Ucrania se volvía un país miembro de la OTAN. Y la guerra comenzó ya en firme en 2022, dirigida por la OTAN. O sea, Ucrania no tiene ninguna capacidad para nada. No tiene capacidad de inteligencia, no tiene satélites, no tiene estrategia, no tiene buenos generales oficiales. Entonces, todo lo maneja la OTAN, eso ya se sabe, ¿no? Todo lo maneja la OTAN, directamente, todos. El cuerpo central de la OTAN lo maneja y los Estados Unidos. Y los servicios de inteligencia, ¿no? Los satélites, por ejemplo, de la OTAN, pues vigilan todo el tiempo el espacio aéreo ucraniano y están guiando las operaciones de las fuerzas ucranianas, de dónde deben atacar, dónde, los puntos, todo, ¿no? La última fue, ya ha pasado hace como el 6 de agosto, si no estoy mal, fue la supuesta invasión a una región Kursk del sur de Ucrania, el suroeste de Ucrania, que hay que reconocerlo y hay que decirlo claramente, que fue una falla total del Ministerio de Defensa ruso. Es que esa zona no tenía vigilancia. Hay unos guardas fronterizos, pero ahí no hay ejército, nada. Porque un cálculo súper equivocado, que yo no entiendo cómo el Ministerio de Defensa ruso nunca supuso ni se imaginó que podían atacar Ucrania por ahí. Entonces está sin defensa. Fue muy fácil entrar. Pero eso fue planificado con meses de anterioridad. Todo fue, ya se sabe, todo fue planificado por la OTAN y por Estados Unidos especialmente, que planaron todo. Cuántos deben entrar, qué tanques, qué blindados, todo, ¿no? Por eso fue que al comienzo las fuerzas entraban muy fácilmente, porque no había resistencia, no había guardia. Un error de la defensa del ministerio allá de ruso, claramente. Ya han reaccionado, los rusos pues ya reaccionaron y mandaron fuerzas especiales, fuerzas del famoso grupo Wagner, que están instaladas en Bielorrusia, y las fuerzas chechenias, que son un grupo de
12.000, 15.000 soldados muy fuertes, muy experimentados en guerra, ¿no? Entonces ya pararon el ataque, pararon el avance de los ucranianos, lo pararon totalmente. Han estado poco a poco recuperando, es un proceso lento, pero han hecho unos daños impresionantes, o sea, han acabado tanques, ya van como 5.200 muertos. Se dice que la fuerza que entró eran de 12.000, o sea, casi ya el 50% muertos. Han acabado tanques, blindados, fuerzas de antiaéreas, de todo, o sea, el desgaste es extraordinario. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no manda Rusia 50.000 soldados? No los ha mandado, por supuesto. Y acá con eso, porque Rusia tiene otra teoría militar. Ellos tratan de minimizar los gastos en lo posible, no quieren que vean soldados. Entonces ellos, su estrategia es de desgaste. Estrategia, como tiene un poder de artillería 10 veces superior a la Ucrania. Y aviación, entonces todo lo que hace hoy es bombardear, bombardear, y con objetivos muy claros, determinados, y que son exactos como llegan a bombardearlos con aviación aérea, con aviación, con misiles, con todo tipo de armas que están allá. Y han destruido totalmente, ¿no? O sea, los tanques, equipos de la OTAN, impresionantes, ¿no? Es una estrategia de gasto lenta. Esa ha sido siempre la estrategia de Rusia en toda su historia. Primero, retroceden, se arman, se preparan y luego comienza la contraofensiva. Ellos no tienen afán los rusos. Es poco a poco. Eso es cuestión de tiempo. Yo creo que en un mes ya estará recuperado todo curso. Pero mientras tanto es una carnicería totalmente. También se sabe que hay fuerzas de la OTAN allá. Es que, ¿qué es lo que hace la OTAN? La OTAN manda soldados disfrazados de mercenarios. O también se sabe ya con ropa militar ucraniana. Y también hay mercenarios. Hay mercenarios estadounidenses por cantidades. Allá en Kursk han matado bastantes y han cogido presos. Franceses y polacos son los fundamentalmente. Polacos, franceses y estadounidenses. Pero les han dado bastante duro, ¿no? Como les digo, han matado y herido muchos de esos funcionarios o soldados de la OTAN. Han muchos heridos y han destruido muchas armas, ¿no? En el este de Ucrania, el ejército ruso sigue avanzando poco a poco, porque esa es la estrategia rusa, es acabar, la teoría de Rusia es acabar el ejército, es desgastarlo hasta que no tenga capacidad para combatir y que se rinda. Más o menos están hoy eliminando 2.000 soldados ucranianos muertos y heridos. Es una cosa impresionante. O sea, por mes sacan del fuego a 60.000 ucranianos. Es terrible. Mire, y no pueden reponerlos. Me ha dicho, no tiene capacidad para reponer los 60.000 pérdidas por mes. Entonces, esa es la estrategia de Rusia, ¿no? Porque muchos preguntan, ay, ¿por qué no le dan duro a esos ucranianos? Rusia es muy débil, muy tibia, ¿no? No, esa es la estrategia de Rusia. Poco a poco es una guerra de attrition, de desgaste, es lo que están haciendo los rusos, ¿no? Por eso no tienen afán en tomarse territorios. Porque es que además tomarse territorios tiene un problema muy delicado logístico. Se sobreextiende usted en territorio y eso tiene que defenderlo. Eso implica muchos recursos. Entonces, los rusos están poco a poco, avanzan, se refuerzan, definen defensas y siguen avanzando. Eso es lo que están haciendo hoy los rusos. Claro, aquí hay que mencionar, por lo menos yo soy muy crítico de Putin en lo siguiente, me parece muy débil, muy tibio, porque debería ser más fuerte. Es que mire, los ucranianos están matando civiles. Deberían darle duro, por ejemplo, a Kiev, acaben toda la estructura administrativa, física, militar que está en Kiev. Mire, los ucranianos están haciendo una locura, quieren destruir las plantas nucleares que están en Zaporizhia, una región allá que tiene manos rusas, esa planta nuclear que es la más grande de Europa, y una planta nuclear en Kursk, la quieren bombardear, mire, o sea, producir un desastre. Putin es muy tibio, es muy moderado, es contra la visión que tiene la gente, no quieren. Mire, si fueran los judíos, la teoría de los judíos, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si los judíos le matan 10 civiles, ellos le matan a los palestinos 1.000. Si tratan de matarles a un oficial, o se lo matan, ellos mandan así como oficiales. Putin no es ese. O sea,
no quiere parecer que está matando civiles, pero el otro lado se está aprovechando de eso. No tiene ningún sentido militar matar civiles, ¿no? Pero es un sentido propagandístico, ¿no? Pues estos 10.000 estamos ganando la guerra. Esto, el ejército ucraniano se está acabando. Lo siguiente lo dice porque es parte de la propaganda. Ahí ya tiempo hice un video con las 10 teorías de la desinformación. O sea, cómo se desinforma. O sea, ¿qué hacen los ejércitos o los países? Siempre dicen, estamos ganando. Siempre dicen, las pérdidas de enemigos son mayores que las nuestras. Siempre dicen, es que los demás, los enemigos son brutos, son imbéciles, son cerdos. O los enemigos siempre parte de la propaganda, los demonizan, esos diablos son tiranos, son sanguinarios. Eso es parte de la propaganda que lo está haciendo el OTAN, ¿no? Claramente, la hace, ¿no? Entonces, esta es la parte de Ucrania que quería hablarles hoy. Ahora quiero hablarles de segundo campo de batalla geopolítico. Es que esto no se entiende. Si nosotros miramos Venezuela como venezolano, no, es que viene loco desde el punto de vista geopolítico mundial. Venezuela es un centro importante de recursos naturales. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, las reservas de oro más grandes del mundo, las reservas de gas de las más grandes del mundo. Es rico en bauxita, en aluminio, en coltán. O sea, es clave geopolíticamente. Y para lo tal es muy importante controlar a Venezuela. Que no haya un hombre como Maduro que no se la arrodilla a la OTAN. Crean lo que crean ustedes. Pero esa es la geopolítica mundial que está aquí. La OTAN como está con Ucrania, o la OTAN que está toda apoyando a Israel, que es la otra cosa. Porque Israel es como el encargado de cuidar el Medio Oriente. Ese es el papel que tiene, que cumple Israel, ¿no? Es el policía del Medio Oriente. Es el que entrena a las policías del mundo, la que entrena en guerra psicológica, en guerra investigativa. Es el papel que tiene Israel en el mundo. Mira, que estaba metido en Colombia en eso, ¿no? En muchos países está dedicado Israel a apoyar a la OTAN. Es que el papel que cumple Israel para la OTAN, eso hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, Venezuela es muy importante. Siempre, pues, ha querido Estados Unidos apurarse a Venezuela. No ha podido, desde que Evo Chávez y Maduro. Entonces, inventan todo tipo de cosas. Mire, y no cuenta que en 2017 a Venezuela le colocaban 994 sanciones terribles. Mire, el país pirata Inglaterra le tiene robado $1.900 que vale el oro que lo tiene incautado al Banco de Inglaterra. Estados Unidos le quitó a Venezuela Citgo, que es una de las vías más grandes de Estados Unidos y que tiene muchos puntos de venta en Estados Unidos, que le producía a Venezuela entre 11.000 y 20 millones de dólares por año. Después de eso no, y se lo está robando Citgo, ¿no? Entonces fíjense eso. Le cerraron todas las cuentas bancarias en un momento dado que tenían las instituciones del Estado venezolano y se quedaron con esa plata. Le prohibían que ningún país podía comprar petróleo venezolano. Ningún país podría suministrarle repuestos a la industria petrolera venezolana. O sea, realmente porque buena idea. Ya se sabe que no tumban gobiernos con sanciones. Pero es crear caos interno. Mostrar que es un ejemplo bueno, porque estas sanciones pues tienen unas consecuencias económicas terribles. Te acaban la economía. Que es lo que pasó con Venezuela, ¿no? Que la economía se cayó, eso es cierto, pero nunca explican por qué fue. No es porque fue Maduro malo, por las sanciones. Es como si a Colombia le pudieran exportar petróleo y carbón. ¿Qué le podría a Colombia? Se acaba totalmente. Se acaba. O que le bloquearan o se apoyaran de todas las inversiones que tiene el Estado colombiano en el exterior. Miren, pues se acaba Colombia. Entonces, la idea es crear caos, como hacen con Cuba. Sanciones para que no pueda progresar y ser ejemplo Cuba. Y lo mismo con Venezuela, ¿no? Esa política le está fracasando porque en los últimos 3 años, claro, entonces ese caos económico te produjo migración de venezolanos. Porque en el caos que hubo económico, Venezuela, pues, la gente no tenía empleo. Los servicios sociales se degradaron. Entonces, emigraron muchos venezolanos. También tiene mentiras.
¿Qué es la mayor inmigración del mundo? Miren, ¿cuántos colombianos creen ustedes que hay por fuera del país? Hay más de 5 millones. Cada mes salen 100.000 colombianos al exterior. Porque no quieren vivir, porque no le ven condiciones económicas. No es porque les guste Petro o lo que sea, no. Por razones de tipo normalmente económicas, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones de colombianos hay en Venezuela? Muchos. 2, 3, 4 millones de colombianos hay en Venezuela. ¿Se han venido o no se han venido? Porque están bien, porque los colombianos, me da pena decir lo que voy a comentar ahora, son muy buenos trabajadores. Mejores que los venezolanos. Y esos colombianos les ha ido muy bien en Venezuela, ¿no? Es la verdad, en general, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, en los 3 últimos años cambió la situación en Venezuela. Pues comenzaron a tomar medidas, planearon, y comenzaron a tener ayuda de Rusia, de China, los países árabes, de Irán. Entonces, han logrado acomodarse. Y en los 3 últimos años la economía colombiana ha crecido, la venezolana, pero ha crecido económicamente, ¿no? El PIB, como se dice, ha crecido en 2022, 23 y 24. En el 24 fue una de las economías que creció más del mundo, Venezuela, como 4%. En el 2024, el primer semestre, según cifras del gobierno, iba en 8%. Pero digamos que no le creamos al gobierno. La CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, dan que Venezuela crece este año entre 4 y 5%, el crecimiento mayor de toda Latinoamérica, más que Colombia, que crecerá por el 2%. Entonces, ya cambió la situación en Venezuela. Otro que es súper importante, que no pudo hacer Chávez, que hizo Maduro, el hombre que tanto critican, el hombre que se burlan de que los dichos que decía antes, que decían absurdos, claro. Pues bueno, se está desarrollando la agricultura. Ya no necesita importar tantos alimentos como antes. Ya casi que satisfacen sus necesidades de alimentos entre un 80 y 90%. Un cambio total. Antes casi todo era importado. Muchos iban de Colombia a Venezuela. Ya no. Ya no. Porque ya están casi autosuficientes. Es un cambio súper importante. Es cambiar la estructura económica del país. No depender solamente del petróleo. Fíjense, eso no lo cuentan, ¿no? Claro, no lo cuentan. Hoy está bien la economía. Está la gente. Claro, tuvo unas caídas económicas muy fuertes y faltan varios años para que pueda volver a lo que estaba antes, ¿no? Pero ya están los supermercados llenos de todos los bienes, sin problema. Restaurantes todos llenos, cafés, la gente. Es otra cosa. Están en paz, no quieren guerra ni nada. Eso no cuenta la oligarquía colombiana ni la derecha internacional. Y además ni los pseudoizquierdistas colombianos. Ni los pseudoizquierdistas como el señor presidente Boris de Chile, un hombre entregado a Estados Unidos, al imperialismo americano. Y ahora comenzaron a decir que había un trampa en las elecciones. Toda la oposición, incluyendo la señora María Corina Machado, aceptó las reglas de juego según la ley electoral venezolana y aceptaron participar en las elecciones. Si querían que iba a hacer fraude, ¿para qué participaron? No ha mostrado, la señora María Corina, no ha mostrado una prueba de que hubo fraude. Pura palabrería, puro bla bla bla. Que mire que tengo actas, no tiene las actas totales, no dicen que tiene 9.000 o 10.000 actas, pero muchas de ellas son chimbas, porque son basados en un censo electoral de antes. Entonces hay gente ahí que ya murió, que está probado, que son falsas, y que se muestran algunas de las cuales gana ella como cualquiera. Está haciendo el poder electoral, no se puede. Es como si aquí el Partido Liberal dijera, yo soy el poder electoral y yo digo que gané y punto. Hubo trampa. No, eso no se puede. Hay que seguir el proceso electoral. Hay que seguir, pero no ha presentado pruebas. Le dijeron, presente las actas que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. No fue capaz de presentarlas. Porque las presenta, encuentra todas las actas falsas, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica, entonces, el juego es decir que la elección es falsa. Y me da pena decirlo. El papel de Petro y Lula es terrible. Están haciendo el juego al imperialismo americano, diciendo que tiene que repetir las elecciones. Eso es decir, hubo fraude. Fíjense lo peligroso que es esto. No ha sido más prudente, pero de todas maneras la posición de él tampoco ha sido tan fuerte. Menos fuerte, menos tibia, o menos, digamos, pro-gringa que la de Petro y Lula. O sea, siempre se mantiene independiente de Estados Unidos, pero está un poco en el juego de que muéstreme las actas, porque hay que probarlo, ¿no es cierto? No ha caído últimamente en ese truco, ¿no? Pero la posición de Petro es sorprendente. Lula es increíble. Bueno, Lula es un tipo tibio, un tipo antiguo, amigo desde ahora, desde antes, ¿no? Mire, en los BRICS
Eso no es un tipo firme, Lula. El BID no ha sido claro en desdolarizar la economía. No ha sido claro en un cambio del sistema de intercambio internacional del SWIFT. O sea, en muchas cosas él es ambiguo, Lula es ambiguo. Yo digo francamente que nunca me pareció Lula un hombre de izquierda. Es un hombre muy ambiguo. Y hoy es peor porque está en dificultades muy grandes en Brasil. No tiene Congreso, no tiene alcaldías, no tiene gobernadores estaduales, no tiene ejército y no ha podido superar los problemas. Tiene problemas de vivienda graves, hay problemas de vivienda graves, hay problemas de salud gravísimos en Brasil, de educación, o sea, no ha podido solucionar estos problemas. Entonces, él está en una situación muy difícil. Pronto hay elecciones parlamentarias, creo. No, acá no me acuerdo, pero hay elecciones. La popularidad de Lula ha bajado. Entonces, está en una situación muy difícil, ¿no? Pero es un hombre tibio. El peor de todos es el señor Boris. Boris sí es el hombre de Estados Unidos. Porque ha sido duro contra Maduro. Y además apoya a Estados Unidos en todo. Con Ucrania, se encontró con Zelensky, le dan besitos. Ataca a Rusia, ataca a todos los BRICS. O sea, es un hombre del imperio, eso hay que decir. Es un pseudo izquierdista. Y también es grave que el Partido Comunista Chileno está dividido la mitad. La mitad apoya a Maduro y la otra mitad apoya al gobierno de Boric. O sea, los partidos comunistas se acabaron, ¿no? Eso ya no. Los partidos comunistas en el mundo ya no representan a la clase obrera, a la clase precaria. Se acabaron. Son partidos traidores, dirían algunos, ¿no? Ya no tiene ninguna importancia en el mundo los partidos comunistas. Perdieron su base obrera, que antes se caracterizaban, pues, por ejemplo, en Francia, el Partido Comunista perdió totalmente la base obrera. En las últimas elecciones sacó solamente el 2.5% de los votos. Hoy, mire, es un desgraciado, pero horrible. El partido de la clase obrera se llama Renovación Nacional, el partido de la extrema derecha de Marine Le Pen. Ese es el partido de la clase obrera. Toda la clase obrera está con el partido. Desilusionado del Partido Comunista y los izquierdistas del Partido Socialista o los verdes. Totalmente desilusionados. Benechón, que es un hombre de izquierda, no ha podido traer todavía la masa obrera. En las últimas elecciones sacó 10-11% de los votos. Todavía es un fuerte. Entonces, quería hacer estas reflexiones. Señores, no les debo engañar por la información. No le crean tanto al Tiempo, al Espectador, a RCN, a Caracol Televisión, a la CNN. Mire, la CNN es el órgano del imperio. Por favor, no les crean. A los periódicos de las clases dominantes no les crean. Al país de España, a Le Monde, a Liberación, que fue fundado por Jean-Paul Sartre. Apenas yo creo que Sartre en su tumba debe estar llorando de traición. Al Die Welt, todas esas cosas, la televisión francesa, yo no las oigo, francamente, ni las leo. Yo antes leía los periódicos, ya no las leo, los detesto. Es que eso, la cantidad de mentiras que dicen, la desinformación que hay, la rusofobia tan impresionante que hay. Y ahora, y siempre están aliados con Estados Unidos contra Venezuela. Porque ellos, Europa y Estados Unidos, no aceptan un régimen que no se les arrodilla. El que no se le arrodilla hay que tumbarlo. Hay que darle golpe de Estado. Y hacen la injerencia que quieren. No podemos intervenir en los asuntos de otros países, hay que prohibir eso. Nosotros, colombianos, no tenemos por qué intervenir en Venezuela. Mire, nosotros tenemos muchos problemas acá, para podernos meter en los problemas de Venezuela, o de Chile o Argentina. Preocupémonos por Colombia. A mí no tengo por qué intervenir en Venezuela. ¿Cómo que decirles que repita elecciones? Por favor, presidente Petro, ¿qué le pasa? Usted está viendo el juego a Estados Unidos. Eso no lo hace un hombre de izquierda, sino un pseudo izquierdista. Le digo, señor Lula, ¿qué le pasa? Ya se acabó usted, ya no es el líder que antes había. Parece que repetir presidencias, las personas como que cambian, como que se van para la derecha. Entonces, colombianos y latinoamericanos, no le hagan caso al imperio, ni a la OTAN. La OTAN quiere apoderarse de Venezuela. Si se apodera de Venezuela, después seguirá apoderando de todos los países del mundo, de Latinoamérica, de Brasil. Bueno, Argentina no tiene con Milei, ¿no? Y Chile con Boric, ¿no? Pero entonces le falta una tajadita muy buena que Venezuela, ¿no? Porque es el país más rico en recursos naturales de Latinoamérica, ¿no? Y casi que del mundo, ¿no? Entonces,
Entonces, la pelea geopolítica, geoestratégica, eso hay que mirarlo. No hay que mirar que primero Venezuela, es que hay que mirar todo lo que está pasando en el mundo. La guerra en Ucrania es OTAN contra Rusia y contra China por detrás. La guerra en Medio Oriente de Palestina es también para apoderarse del Medio Oriente. Totalmente. Por ver cómo se apoderan de Irán. Eso es claro. Es toda una lucha geopolítica, estratégica, en que hay dos bloques muy fuertes hoy. La OTAN, que es los países agresores, y Europa. Europa está en decadencia. Europa es un continente sirviente, esclavo de Estados Unidos. Y está al otro lado, que es el bloque que dirigen China y Rusia, que es muy fuerte. La pelea está hoy fundamentalmente entre esos dos bloques del mundo, ¿no? Eso hay que entenderlo. Si no se entiende eso, no se entiende lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en el Medio Oriente. Bueno, señores, muy buenas noches y suscríbanse a mi canal.